trata este proyecto que yo les había traído. Y estas dos diseñadoras, que son dos infógrafas muy importantes, que son referentes en este momento de lo que es el diseño de información, pero que también están trabajando en otros márgenes sobre el humanismo en los datos. ¿Se acuerdan? La clase pasada hicieron esa nube de palabras. Bueno, cada una, algunos eran nubes, otras eran mapas mentales, donde hablábamos justamente eso, de datos, de curiosidad, de humanismo, eh, de diálogo, de personas. Entonces, ahora les traigo un ejemplo, como si fuera el detrás de escena, de un proyecto en esta misma línea de Stephanie Posavec. Un poco para recordarnos por qué estamos haciendo esto. Cuando trabajamos en diseño de información, toda la parte visual, o sea, las decisiones que vamos a tomar a nivel diseño, tanto sea de tipografía, ubicación en el plano, color, composición, arquitectura visual, no las vamos a sacar de la galera, ni van a tener que ser arbitrarias, ni meramente creativas. No vamos a buscar un efecto visual, sino que van a responder a los datos que tenemos. Entonces, esta primera etapa de poder hacernos preguntas, de ser guiados por esas preguntas, de a partir de la respuesta de esas preguntas generar un dataset, es como una parte fundamental y es lo que nos posibilita avanzar con un proyecto de diseño de información. Si nosotros no tenemos datos, no le hacemos preguntas a los datos, no podemos analizarlos y por ende no podemos visualizar, no podemos graficar. ¿Por qué les digo esto? Porque en general muchas veces se piensa que el diseño de información empieza con un boceto en Illustrator o me siento en la computadora a ver colores y formas y no. Empezamos desde atrás, empezamos con los datos. Esta es la parte como más quizás engorrosa que tiene el diseño de información. Entonces vamos a avanzar en ese sentido un poco para que nos vayamos metiendo en lo que son las tablas de cálculo, que va a ser el material que van a usar ustedes o que van a tener que elaborar también para la entrega final, digamos, ¿no? Si después vamos a trabajar un poquito eh, con números más duros o con un diseño de información más influenciado por el periodismo y no tanto por este humanismo, entre comillas, porque me parece que el humanismo siempre está. Eh, entonces vamos a necesitar un poco meternos en esta parte que es la parte más engorrosa, que es la más distante a nuestro universo de diseño, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, estoy admitiendo a una persona, estamos acostumbrados a trabajar con los programas de diseño y el Excel, no sé si alguien lo usa. Muy Más o poco, pero menos, para las finanzas personales. Bueno, bien, muy bien. Yo que lo uso para trabajar no lo uso para nada, lo odio al Excel, lo detesto. Pero la verdad que para diseño de información está buenísimo, nos ayuda un montón. Porque un poco acá trabajamos con esta lógica de las mamushkas, ¿no? De las muñecas que vamos abriendo una tras de otra. También cuando nosotros registramos y ordenamos los datos, podemos pensar distinto eh, de esos datos, ¿no? Un poco, Lucila, fuiste que hablaste de las finanzas. Sí. Eh, Me imagino que lo haces para tener como una comprensión distinta, ¿no? De tus gastos, de cómo manejarte, y eso te habilita quizás a decir, bueno, a tomar decisiones, a tener claro algunas cosas que quizás hoy en día, sobre todo con las billeteras virtuales y el efectivo que ya pasó a ser algo del pasado, ¿no? El dinero parece algo como que va volando de un lado para otro y después vemos las cuentas y nos cierran. Entonces, voy a compartirles pantalla, voy a ir un poquitito rápido porque como quiero que lleguemos a la instancia grupal despiertos, eh,
Ahí ven el PDF. Sí. Sí, se ve. Bueno, ¿qué ven acá? Si yo les digo, bueno, tenemos acá esta imagen, ¿qué ven ahí? ¿Lápiz de colores? Ujú. O sea, y si lo viéramos más abstracto, Colores. Colores. ¿qué más? Una escala de colores. Claro, como un Muy degradé. bien, hablaron de escala, hablaron de degradé. De alguna manera, estos lápices están ordenados, ¿no? ¿Cuál sería el criterio de orden de estos lápices? ¿Cuál sería por qué el amarillo está Como al lado del otro amarillo? de cálidos a fríos. Muy bien, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el color que hace que estos lápices estén ordenados de esa manera. Pero ¿qué pasa si estos lápices están ordenados de esta manera? Y la información que proporciona o simboliza es otra. ¿Cuál? Claro, ahora por tamaño, por altura. O que se utiliza más el naranja que el negro. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, un poco, yo les traigo estas imágenes del cotidiano para que nosotros entendamos que como los mismos datos, acá el dato duro sería estos lápices, ¿no? Estos objetos, con el tamaño que tienen, con el color, con su peso, con todas las características propias del elemento, como al ordenarlos de distinta manera, yo estoy expresando distintas, no sé si virtudes, características de un mismo elemento, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en diseño de información y por eso ordenamos y tratamos de sistematizar los datos. Entonces, vamos a seguir tomando como referente el proyecto de DR Data. ¿Se acuerdan de Giorgia Lupi? Stephanie Posavec, que si no las buscaron, yo les recomiendo mucho que vean sus trabajos porque, sobre todo, bueno, las dos, Stephanie Posavec trabaja con danza, teatro, con instalaciones artísticas, bueno, tiene ahí como un universo muy amplio. Pero esto es una metodología que ella propone, un poco a raíz, muestra el detrás de escena de una imagen. Entonces, la idea que nos traen ellas, pero que en realidad, si lo pensamos bien, tiene que ver con toda pieza de diseño de información, es esto de qué historia podemos contar. ¿Lo vamos a contar con imágenes? ¿Lo vamos a contar con un movimiento? ¿Lo vamos a contar a través de objetos? No, lo vamos a contar con datos. ¿Qué podemos contar? Etapas anteriores o futuras de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tomar para contar con datos algo que pasó en el pasado, pero también puede ser como una manera de tener en cuenta cosas a futuro. Por ejemplo, bueno, voy a registrar de acá a la semana que viene cuántas veces tomo agua, ¿no? Todavía no sé qué va a pasar, pero quizás la idea de tener un plan de registro ya me modifica un poco lo que yo pienso o quizás a lo último voy a tener algún tipo de conclusión. Acontecimientos concretos que pueden ser del pasado o del futuro, voy a viajar o el viaje que hice, el plan que estoy haciendo para la universidad. Esperen que tengo que agregar una persona. Entonces, y también lo podemos usar para documentar una colección de objetos. ¿Sí? Documentar una colección de objetos puede ser, yo en mi caso puedo decir la cantidad de lápices que tengo, los collages, la cantidad de libros que compré, los muebles de mi casa, digo, cualquier, por ejemplo, Jaime Serra tenía una infografía muy linda que era
a partir de los objetos que había encontrado en los bolsillos de su hijo más chico, ¿no? Entonces, primeramente, establecer un universo de lo posible a ser contado con datos, ¿no? Entonces tenemos eh, sucesos, acontecimientos, documentar colección de elementos, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Para no entrar en el éter. Y por supuesto, lo que les había adelantado un poco la clase pasada, ¿en qué periodo de tiempo? O sea, esta historia que yo voy a contar es como cuando uno escribe una tesis. Yo nunca escribí una tesis, pero me acuerdo que hice un taller de tesis y hablaban de esto, ¿no? Uno primero tiene como un objetivo contar una historia, un tema, y luego, por supuesto, necesitamos un límite de tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde empiezo y dónde termino? Si voy a agarrar periodos consecutivos o quizás eh, algún periodo saltado, pero con algún tipo de ritmo, ¿no? No sé si ustedes vieron la serie Los Años Nuevos. Mm, ¿Alguien la vio? Bueno, es la historia de una pareja que está contada solamente la noche de Año Nuevo en distintos años, ¿no? 2015, 16, 17, es como una especie de relato que va saltando de año en año. No nos muestra qué pasa en el medio como si fuera esto, lo vamos saltando como de año en año. Y son 10 años, ¿no? Eso es un buen ejemplo eh, de, de un encuadre temporal. Entonces, tenemos una historia para contar que tiene un tema grande, un tema que puede ser contado de miles de maneras, pero nosotros vamos a contar una historia a través de datos. Segundo gran límite que ponemos es el periodo de tiempo que abarca, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estefanía acá nos da como algunos ejemplos. La historia de 5 años de matrimonio desde el 5 de mayo hasta el 5 de mayo de 2022, 2017 a 2022. La historia de todos los libros que estoy coleccionando desde 2010 hasta hoy, ¿no? Siempre esta idea de establecer un límite claro, un marco para lo que quiero contar. Entonces, lo que vamos a ver ahora van a ser el detrás de escena de este gráfico de Stephanie Posavec, que la historia que cuenta son sus 20 años, ella es americana, los 20 años que ella pasó en Londres, ¿no? Y tenemos este gráfico. Ven que la estética, obviamente los recursos son de este experimento humanista de usar lápices, de lo analógico. Entonces, ¿qué historia cuenta este gráfico? Los 20 años de ella viviendo en Londres. ¿Tiene un periodo de tiempo? ¿Son 20 años en cualquier momento de su vida? No, desde enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2021. Fíjense lo preciso de esto. ¿Por qué nos ponemos tan precisos cuando trabajamos en diseño de información? Porque a partir de esa precisión va a ser los datos que vamos a buscar. Y el tema principal, o sea, cómo ella fue dividiendo esa unidad de tiempo de 20 años, es de mes a mes. Lo voy a contar de mes a mes, ¿no? Como si yo quisiera contar la historia de mis libros, voy a contar por la cantidad de libros. Es ese objeto más pequeño, es esa unidad más fácil de contar. Entonces tenemos la historia para contar, el periodo de tiempo y el tema principal. Voy a parar acá, voy a agregar a alguien que quiera entrar a la reunión. Entonces, importantísimo tener claro estas tres instancias, ¿no? Tema general, recorte temporal y a través de qué voy a contar esa historia, a través de qué objeto, pero no un objeto por decir una cosa, sino como una unidad discreta, ¿no? Los meses, voy a contar mi viaje
a Europa a partir de la cantidad de veces que viajé en tren, ¿no? Eso podría ser como una manera de entender lo global y lo particular. Entonces, cuando nosotros contamos una historia a través de datos, que no es lo mismo que contar una historia, por ejemplo, a través de fotografías, a través de un relato, a través de una obra de teatro, a través de una danza o de otro tipo de expresión, cuando nosotros trabajamos con datos, el objetivo es ser lo más específico posible. No agarramos cualquier cosa, sino que somos muy específicos, muy rigurosos, muy precisos, ¿no? En por qué agarramos un dato y no otro. Datos hay un montón, entonces tenemos que decidir tomar decisiones. Entonces acá les traigo esta palabra que nosotros cuando trabajamos en diseño de información tratamos de evitar a toda costa la vaguedad. ¿Les suena la palabra vago o vaguedad? No de como sinónimo de holgazán, sino la vaguedad. ¿Les suena? ¿La han utilizado en otros ambientes, en otros ámbitos académicos o no académicos? Sí, es como también ser medio ambiguo Es- o que te quedes corto y no digas exacto. nada al final. Vieron que es como, pero esto tiene un sentido. ¿Por qué nosotros cuando trabajamos con diseño de información tratamos de evitar la vaguedad? Porque si yo tengo conceptos vagos, miren, acá hay un ejemplo, ¿no? Habla de límites dudosos. ¿Cómo busco datos de cosas que no entiendo más o menos de qué se tratan, ¿no? Entonces, eh, es como todo lo contrario a la asertividad, a la claridad, un poco los objetivos, los grandes objetivos que tiene el diseño de información, ¿no? Brindar claridad. Y acá hay otra, esta es una definición bajada, vaguedad, Google, pum, lo primero que nos sale, ¿no? Habla de zona de penumbras, de una cantidad inespecífica, mucho, bastante, grande, apenas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en la primera clase yo les había mostrado ese meme? Eh, que hablaba de esto de es mucho, es poco, ¿en relación a qué? ¿No? Siempre nos estamos preguntando el contexto. Entonces, vamos a tratar de que nuestras preguntas, de que nuestros datos sean lo menos vago posibles. Si bien no existe la rigurosidad 100%, eh, trabajar los límites claros, ¿no? Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, término joven, término viejo. Bueno, ¿de qué edad estaríamos hablando? Por ahí a veces uno dice, bueno, es un viejo de tanto y en realidad esa edad no coincide con lo que otras personas piensan sobre la vejez o la juventud, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a basar como en conceptos claros. Entonces, si tuviéramos que armar como una ficha de cómo armar un dataset, porque lo que en definitiva estamos viendo es cómo armar un dataset, ¿para qué? Para después visualizar. No armamos el dataset porque sí, armamos un dataset pensando en que esos datos sean visualizables. No es agarrar datos sin criterio, ¿no? No estamos no somos el censo, ni la FIP, ni eh, sí, estamos trabajando con datos, los usamos para visualizar. Esto lo tenemos que tener claro para no entrar en que todo puede ser un dato. Entonces, teníamos la narrativa, la historia que contar, o sea, ese gran tema, la temporalidad, desde qué momento hasta qué momento, si es de días, si es de horas, si es de meses, y este pequeño recorte que es nuestro tema principal, que es el que va a ser nuestra guía, nuestro puntapié. Luego van a venir las cuestiones complementarias, pero vamos a tener que tener ese foco, vamos a tener que hacer síntesis como para saber más o menos cómo abordarlo. Y acá les puse abordaje posible con datos. Esto que les decía, que también lo hablamos como la primera clase o la segunda, que es un concepto de Jaime Serra que dice que
Si bien no todas las realidades, no todas las temáticas, no todas las historias pueden ser abordadas enteramente con visualización de datos, siempre hay una partecita que sí. Entonces, ¿cuál es el objeto de esos datos, no? ¿Cuál es el tema principal por el cual nosotros vamos a empezar a recopilar? Vamos a armar un Excel y vamos a empezar a escribir. Entonces, por ejemplo, mi historia puede tener que ver con el sedentarismo en mi vida, entonces digo, bueno, mi tema principal va a ser la cantidad de pasos. Pueden ser los libros, los viajes, la cantidad de amigos, los meses, los días, las horas, los objetos, los tramos de un viaje, ¿no? Entonces, hay una idea más general y hay una idea principal, que esa es la que nos va a servir para las preguntas. Entonces, cuando nosotros tenemos que armar un dataset o un proyecto de diseño de información, vamos a planificar la recopilación de datos. Y esta parte es tan importante como después, ¿qué vamos a hacer con eso en el análisis y en el diseño? O sea, no podemos ir directo a la visualización, al diseño, sentarnos en el Illustrator si todavía no hicimos esta parte o alguien la hizo por nosotros. En general, el diseñador también forma parte de esta parte del proceso. Entonces, ¿sobre qué tema principal es lo que vamos a recopilar los datos? Entonces, muy pocos datos nos da un alcance muy limitado. Si yo digo, bueno, ¿cuántos vasos, cuánta agua tomo por día? 10 vasos, listo. Fin del comunicado. Queda algo muy escueto y que obviamente después se nos va a complicar cuando querramos diseñar, por más creatividad que tengamos y manejo gráfico, nos va a quedar corto porque les falta datos. Y por otro lado, si tenemos muchas variables en juego, nos vamos a marear. Estamos hablando de proyectos que se hacen analógicamente, ¿no? Después, cuando trabajamos con muchos datos, hay aplicaciones que se encargan de hacer eso. Pero en este caso, que nosotros vamos a ser los procesadores de esos datos, si son una cantidad inconmensurable, no lo podemos abordar. Entonces, teníamos esta fichita con esos 3 conceptos y después, por supuesto, las preguntas, que fue lo que vimos la clase pasada, que fue lo que ustedes elaboraron en esa feria de preguntas, ¿no? Preguntas principales, preguntas complementarias, que se pueden plantear sobre el tema para contar la historia de mejor manera posible, ¿no? Esta idea de complementar, de no quedarnos solamente con ¿cuántos libros tengo en mi biblioteca? 10. Listo, fin de la infografía. ¿Cómo podemos enriquecer? Bueno, ¿hasta qué tamaño tienen? ¿Qué peso? ¿Cuándo los compré? ¿De qué género son? Entonces quizás tengo que ampliar la muestra. No, bueno, por ahí tengo 50. Ah, bueno, qué interesante. Si fueron un regalo o no. O sea, fíjense cómo uno empieza como a complejizar. ¿Para qué complejizamos? Para después tener de dónde sacar los datos. Entonces, ¿se acuerdan? Recién les mostré esta imagen de Stephanie Posavec. Ahora vamos a ver las preguntas que ella se hizo para hacer este gráfico. Entonces, fíjense, la gran pregunta, digamos, la pregunta principal sería, ¿cómo fueron sus 20 años de vida en Londres? Desde un tiempo hasta otro tiempo, pensado en meses. Entonces, vienen las preguntas complementarias. ¿Dónde vivía? ¿Dónde estudiaba? Uy, me quedó repetida, perdón. ¿Dónde trabajaba? ¿Quiénes eran los amigos? Si hubo grandes momentos de su vida. Entonces, fíjense que hay preguntas que habilitan un dato continuo que tiene que ver con procesos de trabajo, dónde estudio, y hay otra pregunta que son grandes momentos de mi vida o de la vida de alguien, ¿no? Nosotros en nuestra vida no es que tenemos un momento grande todos los días. Por ahí tenemos, el día
que gané un concurso, el día que viajé a un lugar que tenía ganas de ir, se me cumplió un sueño, conocí a alguien, me reencontré con mi amiga de la primaria, no sé, cosas que tuve un hijo, me casé, me mudé. Entonces, fíjense que estos son datos que tienen una incidencia puntual, mientras que hay otros datos que son más continuos, donde vivo, donde trabajo, donde estudio. Y lo que les, cómo era, y después tiene esta otra que es, cómo era mi sensación de felicidad. Esto que yo les decía eh, la clase pasada, de proponer como una instancia, porque esto puede ser mi sensación de felicidad, y más o menos un día, no sé qué. Bueno, proponer un ranking de 1 a 5, como para poder incluir esa respuesta con datos y que no sea simplemente una sensación vaga, ¿no? Hablando de vaguedad recién. Lo que me interesa acá que vean es cómo estas preguntas son llevadas a un archivo de Excel, que es un poco lo que van a tener que hacer ustedes hoy en grupo. Y esta es la parte como más, donde se pone como más exacto todo, más rígido de alguna manera, y donde ahí es donde tenemos que empezar a hilar fino de esa pregunta complementaria. No es solamente dónde vivía, en Londres, punto, que es lo que ya sabemos porque de eso se trata, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de vivienda era? Si era en la parte, ella después en el Excel lo van a ver, si era en la parte norte o sur de Londres, dónde estudiaba, en qué institución, qué tipo de grado, porque imagínense que en 20 años la persona quizás primero estudió en la universidad, después estudió un máster, después un doctorado, no sé. ¿Dónde trabajaba? Imagínense que en 20 años uno puede o trabajar siempre en el mismo lugar o incorporar actividades freelance. ¿Para quién? ¿Qué tipo de empleo? ¿En qué rol? Entonces, no nos quedamos con una sola pregunta, sino que esas preguntas complementarias también las desglosamos en subpreguntas. ¿Lo hacemos al azar? No, lo hacemos para ser más precisos, más específicos en el momento del registro. Entonces, volcamos las preguntas en una hoja de cálculo. ¿Para qué? Para registrar los datos de manera coherente, rigurosa, ordenada, y así después poder hacer un análisis de datos. Porque nosotros, ¿se acuerdan que yo la primera clase o la segunda o tercera, hablamos de esto de sin datos no puedo hacer una infografía, no puedo visualizar, pero teniendo los datos tampoco tengo mucho. Necesito analizar esos datos, verlos en comparación y en contexto para poder hacer una visualización de datos. Entonces, fíjense que esto es paso a paso, ¿no? Y son pasos que no se pueden saltear, porque si yo no tengo esta parte de registrar y tener mi dataset coherente, ordenado, después no voy a poder analizar y la visualización va a quedar pobre o se me va a dificultar, voy a tener que usar recursos de diseño porque no estoy pudiendo visualizar los datos. Entonces, esto está en inglés, pero yo se los traduje para ustedes antes las preguntas. Fíjense, este es un ejemplo de cómo ella volcó esas preguntas en un archivo de cálculo, en una hoja de cálculo, en una tabla de Excel. Entonces, como tenía 20 años, en una columna puso los años, como dijo, voy a organizarlo por meses, cada año tiene sus 12 meses. Y después, en las columnas verticales, va poniendo las preguntas. Pero fíjense que no es solamente la pregunta, es en qué lugar vivió, si estaba cerca de la estación de tren, en qué tipo de vivienda. Y lo que quiero que observen es esta forma de rellenar el contenido.
¿Ven esto que está pasando acá? Esto les va a servir para cuando usemos el RoGraph, el Flourish, las aplicaciones que hacen datos de manera, o el Illustrator también. ¿Ven cómo está completado? Yo personalmente no entiendo qué es lo diferente. O sea, va por año, profe, y después al lado por mes y enumera los meses también. Exacto. Lo que yo les quiero mostrar es que no pone año 2001 y ya. En cada celda, en cada fila, repite el dato que se repite. ¿Sí? ¿Vieron que dice 2001, 2001, 2001, 2001? ¿Por qué? Porque si esta celda queda suelta, hay que... le estoy contando al programa de datos que estos datos van juntos. ¿Sí? Entonces, 8 de agosto, imagínense que durante 20 años hay 20 8 de agosto, pero este es, perdón, mes 8, hay 20. Entonces, este es el mes 8 del año 2001, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en general el sentido común nos hace decir, bueno, lo completo así más o menos. No, se completa como muy sin obviar nada, ¿no? Lo menos vago posible. Entonces, bueno, quizás empiezan a pasar estas cosas, que durante 3 meses se repite la data. Ese es un dato también. No, esto no lo anoto porque ya se repite. No, por ahí quizás esa repetición es un dato. ¿Qué quiere decir? Que durante 3 meses vivió en el mismo lugar y quizás hasta durante un año. Pensemos que esta infografía tenía como marco 20 años, ¿no? Entonces, este es el dataset completo. Fíjense cómo utiliza colores, la cantidad de celdas que tiene. Eh, Acá necesito expandir esta parte para entender, esta es la parte de los amigos. Y quizás esta parte, que es como la pregunta más guía, que es dónde vivía, tiene una resolución, fíjense, después este ya está un poco avanzado, ¿no? Acá hay análisis de datos, por eso está con distintos colores. Donde uno empieza como a decir, bueno, a ver, ¿cuándo se repite esto con esto, esto con esto, esto con aquello? Entonces, yo quería mostrarles este dataset de ese gráfico que es bastante simple, de alguna manera, ese gráfico hecho a mano alzada, para que entendamos qué es por acá que tendríamos que andar, ¿no? No con un con un Excel de 3 datitos y ya. Entonces, por ejemplo, ¿dónde vivió? Esto es, se va viendo a partir del registro que tengo. Como tiene un registro como muy minucioso, puede tomar después decisiones más claras con respecto a la data que tiene. Por ejemplo, claramente entre 2001 y los primeros meses de 2002 no estuvo ella en Londres. Entonces, esa es una parte que no tiene datos, ¿no? Y después, fíjense, se va cambiando, pero justamente va teniendo esta idea del norte o el sur de la ciudad. Este dato quizás del norte o del sur de la ciudad no es un dato que es compatible con todos los datasets. Tiene que ver con la particularidad de Londres que está dividido entre norte y sur. Lo mismo donde estudió, ¿no? Acá lo de los amigos, si los amigos eran de estudio, de trabajo, de compartir casa, ¿no? Si tenían que ver con la maternidad y la paternidad, el club,
Steve es su pareja. Entonces, ¿cuándo conoció a los que después fueron su familia y sus amigos, ¿no? Quizás eso también es una línea de tiempo al lado de otra línea de tiempo. Es como una línea de tiempo de la vida de una persona se va acompañando de otras líneas de tiempo. Y obviamente los momentos de la vida, quizás dentro del Excel, esta columna va a tener 2, 3, 4, 5 entradas, no la misma de donde trabajé, donde viví, que son cosas como continuas y cotidianas. Y por ejemplo, a la pregunta, eh, si cómo estaba su felicidad, bueno, ahí pone un ranking del 1 al 5, donde el 1 es infeliz, 3 es neutral y 5 muy feliz, ¿no? Y fíjense en el archivo completo, cómo después ella fue catalogando con un color. Repito, este Excel está ya en una etapa de análisis de datos, donde no está plano o blanco como el que van a hacer ustedes. Con color también vamos viendo esa escala, ¿no? Como hubo momentos muy felices y momentos como más infelices quizás. Lo vemos a partir del color. Pero si nosotros nos acercamos a esa parte, tiene un numerito, 1, 3, 4 y 5. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿De cómo pasar las preguntas a un archivo de Excel? Creo que en la práctica me van a generar más dudas. Por En la, ahora, en la práctica van a haber dudas, me van a odiar literalmente, pero sepan que van a aprender algo. Voy a dejar de compartir pantalla. Lo pasé un poco rapidito porque en realidad me interesa que vayamos como a la parte práctica de todo esto. Entonces, la primera parte, lo que tiene de quizás particular el laburo con datos es que quizás, no sé, por ejemplo, comparándolo con el diseño editorial. Yo puedo plantar en una página un texto que no está corregido de final, pero no puedo hacer una infografía si no tengo los datos, ¿no? Entonces empiezan a pasar estas cosas donde la etapa siguiente necesita de la etapa previa. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto no se lo van a poder como, bueno, hago las preguntas más o menos y después veo. Es como, hay que hacerlo, hay que zambullirse de una en la tarea porque después si no, no van a poder como avanzar. Entonces, la primera instancia que vamos a tener va a ser la instancia individual, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Ahora les voy a compartir en... Es una tarea que más o menos van a tener media hora, ¿sí? ¿De qué se trata esa tarea? No sé si ya la estuvieron chusmeando. Cada uno de ustedes va a tomar, pueden incluso tomar algún ejemplo que les haya gustado de la feria de preguntas del lunes pasado para inspirarse. No tienen que estar enamorados del tema, digo, para que no se enrosquen tanto con el tema. Lo que sí me interesa es que puedan elaborar esta distinción y tener claro cuál va a ser la historia que quiero contar, cuál va a ser el marco temporal. ¿Están viendo el Miro ahí? sí, profe. Gracias. ¿Cuál va a ser el marco temporal y a través de qué? ¿No? ¿Cuál va a ser como mi dato principal? Si van a ser las horas, los días, la cantidad de libros, las veces que le di la mano a alguien, las veces que acaricié a mi mascota, lo que ustedes quieran, en relación, por supuesto, a esta historia principal. Y luego, la pregunta guía, que seguramente
va a responder directamente a este tema principal y las complementarias, ¿no? Yo el PDF que les mostré recién lo dejé subido en el Drive. Acuérdense que hay un Drive donde yo voy subiendo los PDFs. Entonces, tanto el PDF de la clase pasada de las preguntas, está el Miro de la feria de preguntas y el PDF este que les acabo de mostrar está ahí como para que un poco tengan como ejemplo este Excel gigante que les mostré recién. La idea no es que tengan que hacer un Excel gigante, lo que me interesa es cómo llevan las 5 o 6 preguntas al Excel, qué subpreguntas pueden agregar como para dar ese dato de manera más detallada, y acuérdense, fíjense, en este ejemplo de Stephanie Posavec que yo les acabo de dar, fíjense que había preguntas que eran más, que abrían datos más continuos, preguntas que eran sobre hitos históricos y preguntas que eran sobre, por ejemplo, el ranking, ¿no? Como para ver, para dar como un panorama variado y que no todas las preguntas sean sí, no, que no todas las preguntas sean para desarrollar. Bueno, ¿cómo hacen para generar un dataset variado? Esta instancia es individual. Cada uno de ustedes llena y deja su fichita y la volvemos a ver en media hora. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, también lo tenemos que hacer en el Excel, o solamente esa fichita. Esta parte es acá, en el Miro, es solo esta parte. La del Excel va a ser una instancia grupal que van a hacer después. Si quieren se las cuento ahora como para que lo vayan haciendo con miramientos. Una vez que cada uno tenga sus 6 preguntas, su ficha bien completa, se van a juntar en grupos con la formación que fue del 30 de marzo. Yo lo hago o sea, quizás ustedes hubieran querido juntarse por motus propio, pero la verdad que es antipráctico en lo virtual. Van a elegir cada uno va a tener su propia hojita con sus cositas. Van a elegir un proyecto y ese proyecto lo van a pasar a Excel en grupo, para que quiero que se metan un poquito en esa tarea, pero va a ser grupal para que sea un poquito más llevadera y puedan ayudarse entre ustedes. Pero esa es como la segunda instancia. Primero, elaboran sus preguntas, le dan un marco temporal a esa futura investigación y después con ese material vamos a trabajar lo grupal.